Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad les quiero hablar un poco acerca de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos más grandes que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía nace entre el año 30 y 35 antes de Jesucristo y muere en el año 107 después de Cristo. Su fiesta se celebra el 17 de octubre. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Es segundo sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia Católica de Antioquía. El primero en llamar a la Iglesia Católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia Católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Santa Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Jesucristo. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y ahí recibió la corona de su martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias católicas en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. En el siglo IV ya se celebraba en Antioquía su memoria el día 17 de octubre. Como ya dije, pues conoció a los apóstoles. San Ignacio de Antioquía se llama Padre Apostólico porque habiendo nacido en Antioquía en el siglo I fue discípulo directo de los apóstoles Pablo y San Juan. Fue consagrado obispo por los mismos apóstoles. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, Siria, siendo San Pedro y San Evodio los 2 primeros. De esto nos habla San Juan Crisóstomo en sus escritos. Escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de mano de los apóstoles Pedro y Pablo. Según nos dice Teodoret, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro. Esto está en los escritos de Teodoret, Dial Inmutab 1:33 París 1642. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Después de Roma y Alejandría, también era una de las iglesias más importantes e influyentes. Habían en Antioquía muchos cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Fue condenado, como ya dijimos, a morir por su fe. Así es de que el emperador Trajano al principio respetó a los cristianos, pero por gratitud a sus dioses, tras su victoria sobre los dacios y escitas, comenzó a perseguir a quienes no lo adoraban. Y esa fue la causa de la muerte de San Ignacio de Antioquía. Fue devorado por las fieras. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que es este gran padre apostólico de la iglesia. Las credenciales de San Ignacio como verdadero testigo de la doctrina apostólica. Tenemos que San Ignacio fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan, como ya dije. Recibió de ellos las Sagradas Escrituras. En sus cartas encontramos numerosas citas literales de los evangelios sinópticos. Recibió de ellos también la revelación transmitida de voz viva, o sea, por la tradición apostólica de la iglesia. Esta le capacita para ser interpretada veraz de la revelación escrita. San Juan escribe en su evangelio, en el capítulo 21, versículo 25, que hay muchas cosas que Jesucristo hizo, pero que no quedaron escritas, porque si no, no cupieran los libros en lo que es la faz de la tierra. Entonces, las otras cosas que no quedaron escritas están en la tradición apostólica de la iglesia. Esa tradición que fue pasada de generación en generación. San Ignacio gozaba de la plena aprobación y confianza de los apóstoles,
ya que ellos mismos lo ordenaron obispo de Antioquía, sede de suma importancia. Permaneció en esta insigne sede por 40 años hasta su martirio en Roma. La ortodoxia de San Ignacio era ampliamente reconocida tanto por los padres de la iglesia de su tiempo como en todos los siglos. Gozaba también del reconocimiento de los fieles, como lo demostraron recibiéndolo en todas las ciudades por donde pasaba camino a su martirio en Roma. La autenticidad de sus cartas está firmemente establecidas y probadas. San Ignacio, siendo gran pastor y teólogo, presenta con claridad y lucidez la doctrina católica, ampliamente reconocida en su tiempo como apostólica. Sus 7 cartas demuestran claramente la catolicidad de los albores del cristianismo. Vamos a ver algunas enseñanzas de San Ignacio de Antioquía. Los escritos de San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y claridad de pensamiento teológico y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio, por lo que no quiere que nadie lo obstruya. Estaba decidido a morir por Jesucristo. El parto virginal de María es una de las creencias y enseñanzas de el padre apostólico San Ignacio. Es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad, que ahora es un dogma de fe de la iglesia. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María, su madre, y su parto, y también la muerte del Señor. Esto lo escribió en la carta a los Efesios. Cristo humano y Cristo divino. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino, hijo de María e hijo de Dios. Primero apacible, después impasible. Jesucristo nuestro Señor, escribió él en carta también a los Efesios en el numeral 17. Su doctrina es una defensa contra las tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús solo humano. Y por el otro lado, los docetistas que negaban la humanidad de Jesucristo. San Ignacio de Antioquía también nos enseña de la Eucaristía. Él creía firmemente en la presencia real de Cristo en los dones del pan y vino. San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento del altar. Esto lo vemos en la carta a los Esmirnas en el capítulo 8. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de la inmortalidad. Llama a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar, dentro de una única iglesia. No halló placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es el amor incorruptible, el amor de Dios. Reunimos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. San Ignacio denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. También nos habla del domingo como el día del Señor. Los que vivían según el orden de cosas antigua han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado judío, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía, Magnos 9:1. También nos habla de la iglesia como una única institución divina creada por Jesucristo. Es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de la iglesia se separan de Dios. San Ignacio de Antioquía a los de Filadelfia en el capítulo 3. Esta iglesia debe permanecer unida. La unidad de expresión de amor
Nos habla en carta a los Filadelfios en el capítulo 3, Magno capítulo 13. Dice también que la iglesia es santa. Carta a los Esmirnas, a los Efesios, a los Magnos, Troll y Romanos. Dice también que la iglesia es católica. Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la iglesia como iglesia católica universal, incluyendo a ella a todos los fieles de la verdad. Carta a los Esmirnas en el capítulo 8. Él dijo, por doquiera que aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la iglesia católica. Esto lo dijo en el año 107. Dice que la iglesia es infalible. Carta a los Filadelfos y también carta a los Efesios, el capítulo 16 y 17. La iglesia tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. San Ignacio dijo que como San Juan puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo, el Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con él por naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la iglesia, los cuales están puestos por el Espíritu Santo. Introducción a Filadelfia y a los Efesios en el capítulo 6. Sus cartas enseñan que debe haber en la iglesia disciplina, unidad y sujeción a la jerarquía, o sea, al obispo de Roma. Por esto debéis estar acordes con el sentir del vuestro obispo, como ya lo hacéis, y en cuanto a vuestro colegio presbiteral, digno de Dios y del nombre del que lleva. Está armonizado con vuestro obispo con las cuerdas de una lira. Este vuestro acuerdo y concordia en el amor es como un himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de este coro, de modo que por vuestra unión y concordia en el amor seáis como una melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que os escuche y os reconozca por vuestras obras como miembros de su Hijo. Os conviene, por tanto, mantenernos en unidad perfecta para que seáis siempre partícipes de Dios. Carta a los Efesios. Sus palabras recuerdan a las de San Pablo en Efesios 4, con empeño por guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, a la manera que fuiste llamados en una sola esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en todos. Así es de que los tres niveles del sacramento del orden, el episcopado siendo superior del presbítero, sacerdotes y por último el diácono. La primacía del obispo de Roma. También el mismo San Ignacio de Antioquía alrededor del año 107 llamó a la iglesia católica y nos enseña que tiene obispos como autoridad. Nos enseña también que la iglesia tiene quien la presida, la que reside en el territorio de los romanos, la que preside en la unión del amor. Introducción a los romanos. Su firme enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aún más admirable cuando él mismo, siendo obispo, fue siempre muy humilde. Nos habla también del matrimonio sacramental. San Ignacio enseña sobre el matrimonio en la iglesia. Los varones y las mujeres que deseen casarse deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo. Filipenses 5:2. La virginidad, virtud y sobrenatural. San Ignacio es claro y fuerte contra la herejía, pero también recalca la necesidad de ser indulgentes y tolerantes con los que están en error. Rueguen necesariamente por el resto de los hombres, porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento para que lleguen a Dios. Por lo tanto, instruyanos con el ejemplo de sus obras. Cuando ellos estallen en ira, ustedes sean mansos. Cuando se vanagloríen al hablar, sean ustedes humildes. Cuando les injurien a ustedes, oren por ellos. Si ellos están en el error, ustedes sean constantes en la fe. A visita de sus furia. Sean ustedes apacibles, no ansíen el desquite que muestra indulgencia, les muestre que somos sus hermanos. Entonces nos habla de la virginidad de María. En resumen de las cartas de San Ignacio, podemos decir que afortunadamente San Ignacio escribió varias cartas camino a su martirio, las que se conservan
7. Otras cartas atribuidas a él se consideran apócrifas. La carta a los Efesios les exhorta a permanecer en armonía con el obispo y con todo su clero, a que se reúnan con frecuencia para rezar públicamente, a ser mansos y humildes, a sufrir las injurias sin murmurar, y los alaba por su celo contra la herejía, y les recuerda que sus obras más ordinarias serían espiritualizadas en la medida que las hiciera por Jesucristo. Los llama compañeros de viaje en su camino a Dios y le dice que el que lleven a Dios en su pecho. Carta a los Efesios. También hay cartas a las iglesias de Magnesia y Trayes. Habla con términos análogos y los pone sobre aviso. De las doctrinas, de las herejías docetistas, doctrina que negaba la realidad del cuerpo de Cristo. Hay mucho que hablar de este padre apostólico. Como ya dije, es uno de los más grandes padres apostólicos de la iglesia. Adelante, vamos a aprender un poquito más de este gran santo mártir de la iglesia. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.